Imagina un rey, no en un trono de poder, sino en una jaula dorada de su propia mente. Carlos VI de Francia, un monarca atormentado por visiones espectrales y la aterradora convicción de ser de cristal, se desliza hacia la locura. Como un rey, ungido por Dios, se convierte en prisionero de sus delirios. Nuestra historia desentraña el ascenso y la caída de un reinado marcado por la paranoia y la inestabilidad. Desde los fastuosos bailes de la corte, donde la sombra de la locura acecha, hasta los momentos de lucidez interrumpidos por violentos arrebatos, exploramos la fragilidad de la cordura y el peso insoportable del poder. El relato culmina en una Francia al borde del abismo, mientras la figura espectral de Carlos, el rey de cristal, se desvanece en las brumas de la historia, dejando tras de sí un legado de misterio y tragedia. Prepárate para presenciar el colapso de un hombre y el destino de una nación pendiendo de un hilo. Imaginen por un momento la opulencia de la corte francesa del siglo XIV, un torbellino de seda, joyas y ambiciones desmedidas. Visualicen los salones de baile iluminados por cientos de velas, la música resonando en las paredes, adornadas con tapices intrincados, y las risas, a menudo huecas, que intentan ahogar los susurros de intriga y conspiración. Ahora, en el centro de este escenario de grandeza, ubiquen a un hombre, no un plebeyo insignificante, sino el mismísimo rey de Francia, Carlos VI, un monarca cuya mente se desmorona bajo el peso de un poder absoluto y una fragilidad interna devastadora. No es la historia de un tirano sediento de sangre ni de un héroe caballeroso, sino la trágica narración de un hombre atrapado en una jaula dorada construida por sus propios delirios. ¿Alguna vez han sentido la paranoia punzante, la sensación irracional de que el mundo conspira en su contra, que cada mirada esconde una crítica y cada sonrisa, una burla? Multipliquen esa sensación por 1000, añádanle la responsabilidad de gobernar una nación vasta y compleja y tendrán una pálida idea de la tortura que atormentaba a Carlos VI. Su historia no es solo un relato histórico distante, sino un espejo que refleja la vulnerabilidad inherente a la condición humana, la delgada línea que separa la cordura de la locura y el impacto devastador que la enfermedad mental puede tener no solo en el individuo, sino en todo un reino. Olvidemos por un instante las batallas épicas y los tratados diplomáticos que suelen poblar los libros de historia. Concentrémonos en la lucha interna, la batalla silenciosa que se libraba en la mente del rey Carlos, una contienda donde los fantasmas del pasado, los miedos del presente y las ansiedades del futuro se unían en un caos ensordecedor. Imaginen la soledad abrumadora de un hombre que, a pesar de estar rodeado de cortesanos aduladores, se sentía profundamente aislado, incomprendido y, en última instancia, solo. Su tragedia es una advertencia sobre los peligros del poder sin control, la importancia de la salud mental y la necesidad de compasión y comprensión hacia aquellos que sufren en silencio. Nos adentraremos en los recovecos de la corte francesa, desentrañando las intrigas palaciegas, las alianzas cambiantes y las ambiciones desmedidas que contribuyeron al deterioro del rey. Exploraremos los momentos de lucidez, breves destellos de normalidad interrumpidos por arrebatos de violencia incontrolable y delirios grotescos, como la aterradora convicción de ser de cristal, un ser frágil y quebradizo que debía protegerse a toda costa de cualquier contacto con el mundo exterior. Analizaremos el papel de la reina Isabel de Baviera, una figura enigmática cuyo comportamiento a menudo ambiguo alimentó las sospechas y las conspiraciones que envenenaron la corte. La historia de Carlos VI no es solo la biografía de un rey loco, sino un microcosmos de una época turbulenta, un periodo marcado por la Guerra de los 100 años, la peste negra y las tensiones sociales que amenazaban con desestabilizar el reino. Su locura se convirtió en un catalizador para la anarquía, un vacío de poder que fue aprovechado por facciones rivales que luchaban por el control de Francia. El relato de su reinado es una lección sobre la fragilidad de la estabilidad política y las consecuencias devastadoras de la inestabilidad mental en un líder. Prepárense para un viaje a través del tiempo, una inmersión profunda en la mente atribulada de un rey, la corte corrupta que lo rodeaba y el reino al borde del colapso. No busquen respuestas fáciles ni juicios simplistas. En cambio, abran sus mentes a la complejidad de la condición humana, la ambigüedad de la historia
y la importancia de la empatía. La historia de Carlos VI es un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad, nuestra propia vulnerabilidad y nuestra propia capacidad para la compasión. Es una historia que, a pesar de estar ambientada en un pasado lejano, resuena con una inquietante relevancia en el presente. Para comprender verdaderamente la génesis de la tragedia que se cernió sobre Carlos VI, debemos retroceder en el tiempo y examinar los cimientos sobre los que se construyó su reinado. No basta con observar la manifestación de su locura, es esencial analizar el contexto histórico, las influencias familiares y los eventos que, gradualmente, socavaron su estabilidad mental. Carlos VI no surgió de la nada como un rey trastornado. Su desequilibrio fue el resultado de una compleja interacción de factores, tanto internos como externos. Su infancia, marcada por la inestabilidad política y las rivalidades cortesanas, sentó las bases para su futura vulnerabilidad. A pesar de ser hijo de Carlos V, un rey venerado por su sabiduría y prudencia, Carlos VI creció en un ambiente de incertidumbre, rodeado de consejeros ambiciosos que luchaban por el poder. La prematura muerte de su padre, cuando Carlos VI era aún menor de edad, exacerbó esta situación, dejando al joven rey a merced de las intrigas palaciegas. Imaginen la presión sobre un niño, de repente elevado a la máxima autoridad, pero carente de la experiencia y la madurez necesarias para navegar las turbulentas aguas de la política medieval. Este precoz ascenso al poder, lejos de ser una bendición, se convirtió en una carga insoportable que erosionó su confianza y sembró las semillas de la duda. Además, la herencia genética pudo haber jugado un papel importante en su desequilibrio mental. Aunque los registros históricos son incompletos, existen indicios de que otros miembros de la familia real francesa también sufrieron de enfermedades mentales. Esta predisposición genética, combinada con las tensiones de su vida temprana, pudo haberlo hecho particularmente susceptible a desarrollar una enfermedad mental. Consideren la analogía de un árbol joven, plantado en un suelo rocoso y expuesto a los vientos huracanados. Aunque tenga el potencial de crecer fuerte y alto, las condiciones adversas pueden deformarlo y debilitarlo. De manera similar, Carlos VI, a pesar de su linaje real, fue víctima de un entorno hostil y una posible predisposición genética que contribuyeron a su eventual colapso mental. Es crucial entender que la locura de Carlos VI no fue un evento aislado, sino un proceso gradual de deterioro. Sus primeros años de reinado fueron relativamente estables, marcados por una serie de éxitos militares y políticos. Sin embargo, incluso en estos momentos de aparente normalidad, se pueden detectar signos sutiles de su creciente inestabilidad. Pequeños olvidos, cambios de humor inexplicables y una creciente desconfianza hacia sus consejeros eran indicios de que algo no andaba bien. Estos síntomas, inicialmente leves y esporádicos, se fueron intensificando con el tiempo hasta que finalmente culminaron en los violentos arrebatos de locura que marcaron la última parte de su reinado. Ahora bien, reflexionen sobre cómo estos factores contextuales influyeron en la percepción que la corte tenía de Carlos VI. Sus consejeros, imbuidos de ambición y sed de poder, probablemente explotaron sus debilidades y exacerbados sus miedos. La falta de una figura materna fuerte y consistente también contribuyó a su vulnerabilidad. Isabel de Baviera, su esposa, era una figura enigmática y controvertida, acusada de infidelidad y de conspirar contra su marido. Su relación, marcada por la desconfianza y la hostilidad, no proporcionó el apoyo emocional que Carlos VI tanto necesitaba. En cambio, se convirtió en una fuente adicional de estrés y ansiedad que contribuyó aún más a su deterioro mental. Por consiguiente, el ascenso al poder de Carlos VI, lejos de ser un triunfo, se convirtió en una trampa. Su infancia inestable, su posible predisposición genética y la falta de apoyo emocional lo convirtieron en una presa fácil para las intrigas cortesanas y las presiones del poder. Su locura, por lo tanto, no fue simplemente una enfermedad personal, sino el resultado de una compleja interacción de factores históricos, sociales y psicológicos que culminaron en la tragedia de un rey atormentado y un reino al borde del colapso. Ahora, adentrémonos en el laberinto de la mente de Carlos VI,
intentando desentrañar la naturaleza de sus delirios y comprender cómo estos afectaron su capacidad para gobernar. No basta con etiquetarlo como loco. Es crucial examinar la especificidad de sus alucinaciones, la intensidad de sus paranoias y la forma en que estos síntomas se manifestaban en su comportamiento cotidiano. ¿Qué clase de fantasmas lo atormentaban? ¿Qué miedos irracionales lo paralizaban? ¿Y cómo estos tormentos internos se tradujeron en decisiones políticas erráticas y acciones impredecibles? Uno de los delirios más conocidos de Carlos VI era su creencia de ser de cristal. Imaginen la angustia de un hombre convencido de que su cuerpo es frágil, transparente, susceptible de romperse al menor contacto. Este temor lo llevó a evitar el contacto físico con otras personas, a vestirse con ropas acolchadas para protegerse de posibles golpes y a prohibir que se le acercaran objetos que pudieran dañarlo. Esta obsesión no solo lo aisló del mundo exterior, sino que también lo incapacitó para ejercer sus funciones reales. ¿Cómo podía un rey que temía romperse liderar un ejército en la batalla o negociar un tratado diplomático? La metáfora del rey de cristal es poderosa, revelando la fragilidad inherente a la condición humana y la vulnerabilidad que incluso el monarca más poderoso puede experimentar. Además de su delirio de cristal, Carlos VI sufría de episodios de furia incontrolable, durante los cuales atacaba a sus propios cortesanos, olvidaba su identidad e incluso llegaba a vagar sin rumbo por los bosques. Estos arrebatos de locura eran aterradores para quienes lo rodeaban, ya que nadie podía predecir cuándo o cómo se manifestarían. Imaginen el miedo y la incertidumbre que reinaban en la corte, donde los cortesanos vivían constantemente con el temor de provocar un ataque de furia real. Estos episodios no solo socavaron la autoridad del rey, sino que también crearon un clima de inestabilidad política y desconfianza generalizada. Consideren asimismo cómo la corte intentó interpretar y manejar la locura del rey. En una época en la que la enfermedad mental era poco comprendida, los médicos y consejeros reales recurrieron a diversas teorías y tratamientos, desde sangrías y purgantes hasta exorcismos y oraciones. Algunos creían que la locura de Carlos VI era un castigo divino, mientras que otros la atribuían a influencias astrológicas o a la acción de espíritus malignos. Estos intentos de curación, a menudo ineficaces e incluso contraproducentes, reflejan la ignorancia y la superstición de la época, pero también revelan la desesperación por encontrar una solución a la crisis que amenazaba con destruir el reino. Pero, ¿cómo afectaron estos delirios a las decisiones políticas de Carlos VI? En momentos de lucidez, el rey era capaz de tomar decisiones racionales y sensatas, pero durante sus episodios de locura, su juicio se veía gravemente afectado. Esto llevó a la promulgación de leyes absurdas, al nombramiento de funcionarios incompetentes y a la toma de decisiones militares desastrosas. La inestabilidad mental del rey se convirtió en un factor determinante en el curso de la Guerra de los 100 años, debilitando la posición de Francia y prolongando el conflicto. Por lo tanto, la locura de Carlos VI no fue un simple problema personal, sino un asunto de Estado que tuvo profundas consecuencias políticas y sociales. Sus delirios y arrebatos de furia socavaron su autoridad, crearon inestabilidad en la corte y debilitaron al reino en un momento de crisis. Su historia es un recordatorio de la importancia de la salud mental en el liderazgo y de los peligros de ignorar o minimizar los síntomas de la enfermedad mental, especialmente en aquellos que ostentan el poder. Ahora, consideremos cómo la locura de Carlos VI reverberó a través de la estructura social y política de Francia, extendiéndose mucho más allá de los muros del palacio. No era simplemente una tragedia familiar real, se convirtió en un catalizador para la fragmentación, la anarquía y la exacerbación de las tensiones preexistentes que amenazaban con desgarrar el reino. La ausencia de un liderazgo estable y coherente creó un vacío de poder que fue rápidamente llenado por facciones rivales, cada una buscando aprovechar la oportunidad para avanzar en sus propios intereses. La Guerra de los 100 años, un conflicto ya prolongado y devastador, se vio aún más complicada por la inestabilidad mental del rey. Imaginen un barco en medio de una tormenta, sin timonel ni capitán capaz de dirigirlo. Así era Francia bajo el reinado de Carlos VI. Las decisiones militares se tomaban de manera errática, los recursos se despilfarraban
y la moral de las tropas se desplomaba. La falta de un liderazgo fuerte y unificado permitió a los ingleses ganar terreno y consolidar su posición en territorio francés, prolongando el sufrimiento y la miseria del pueblo. La contienda, ya de por sí sangrienta, se intensificó, dejando una estela de destrucción y desolación a su paso. Además, la locura del rey provocó una crisis sucesoria que dividió a la nobleza francesa en dos bandos opuestos, los Armagnacs y los Borgoñones. Estas facciones, lideradas por miembros de la familia real, lucharon por el control del gobierno y la influencia sobre el rey. La rivalidad entre los Armagnacs y los Borgoñones se intensificó hasta convertirse en una guerra civil que ensangrentó las calles de París y otras ciudades francesas. Visualicen la corte como un tablero de ajedrez, donde cada pieza, impulsada por la ambición y la sed de poder, busca eliminar a sus rivales. La locura del rey se convirtió en la pieza central de este juego macabro, y su destino, así como el de Francia, pendía de un hilo. En consecuencia, la autoridad real se erosionó gradualmente, y el reino se sumió en un caos administrativo y financiero. La recaudación de impuestos se hizo cada vez más difícil, la corrupción se extendió por todas partes y la justicia se convirtió en un instrumento al servicio de los intereses de las facciones dominantes. La población, exhausta por la guerra y la inestabilidad, se rebeló en varias ocasiones, exigiendo reformas y un gobierno más justo. Sin embargo, estas revueltas fueron reprimidas con brutalidad, lo que no hizo sino aumentar el resentimiento y la frustración. Por consiguiente, la locura de Carlos VI no solo afectó la política y la economía, sino también la vida cotidiana de la gente común. La inseguridad se apoderó de las ciudades y los campos, y la violencia se convirtió en algo habitual. La hambruna y las enfermedades se propagaron rápidamente, diezmando a la población y sumiendo al reino en una profunda crisis demográfica. La esperanza de un futuro mejor se desvaneció y la gente se aferró a la fe y a la superstición en busca de consuelo. En definitiva, la tragedia de Carlos VI trascendió su propia persona y se convirtió en la tragedia de toda una nación. Su locura sirvió como un espejo que reflejó las debilidades y las contradicciones de la sociedad francesa de la época. La ambición desmedida, la falta de escrúpulos y la incapacidad para anteponer el bien común a los intereses personales contribuyeron a la desestabilización del reino y a la prolongación del sufrimiento del pueblo. La historia de Carlos VI es una advertencia sobre los peligros del poder sin responsabilidad y sobre la importancia de la salud mental en el liderazgo. Sin embargo, no todo fue caos y desolación. En medio de la tormenta surgieron voces disidentes, ideas innovadoras y movimientos sociales que intentaron ofrecer alternativas a la decadencia del reino. Es crucial analizar estas respuestas a la crisis, tanto las que fracasaron como las que lograron algún impacto positivo, para comprender la complejidad del período y la capacidad de la sociedad para adaptarse y resistir incluso en las circunstancias más adversas. A pesar de la censura y la represión, las ideas renovadoras del Renacimiento comenzaron a filtrarse en la corte francesa, desafiando el dogma medieval y promoviendo una visión más humanista del mundo. Algunos intelectuales y artistas, inspirados por el redescubrimiento de la cultura clásica, abogaron por la reforma de la Iglesia, la modernización de la administración y la promoción de la educación. Estos esfuerzos, aunque limitados, sentaron las bases para los cambios que se producirían en los siglos siguientes. Piensen en estas figuras como faros de esperanza en la oscuridad, iluminando el camino hacia un futuro mejor, aunque su luz fuera tenue y amenazada por las sombras de la ignorancia y el fanatismo. Además, surgieron movimientos populares que buscaban aliviar el sufrimiento de los más vulnerables. Las hermandades religiosas y las organizaciones benéficas se multiplicaron, ofreciendo asistencia a los enfermos, los pobres y los huérfanos. Estas iniciativas, impulsadas por la caridad cristiana y el sentido de la comunidad, proporcionaron un apoyo vital a aquellos que habían sido olvidados por el Estado. Consideren el símil de una red de seguridad tejida por manos anónimas que intentaba impedir que los más débiles cayeran al abismo. No obstante, estas iniciativas no estuvieron exentas de controversia. La Iglesia, aferrada a su poder y privilegios,
veía con recelo cualquier intento de reforma o cuestionamiento de su autoridad. La nobleza, temerosa de perder su influencia, se resistía a cualquier cambio que pudiera amenazar su posición. Estas tensiones generaron conflictos y divisiones que dificultaron la implementación de soluciones efectivas a los problemas del reino. Como en una partida de ajedrez, cada movimiento generaba una respuesta, y el equilibrio de poder era constantemente desafiado. Por consiguiente, la figura de Juana de Arco emerge como un símbolo de esperanza y resistencia en medio de la desesperación. Su carisma, su fe inquebrantable y su liderazgo militar inspiraron a los franceses a luchar por su libertad y a recuperar el territorio perdido ante los ingleses. Aunque su vida fue trágicamente truncada, su legado perdura como un ejemplo de coraje y determinación frente a la adversidad. Imaginen a Juana como una chispa que encendió la llama de la esperanza en el corazón de un pueblo oprimido, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros es posible luchar por un futuro mejor. Ahora bien, reflexionen sobre cómo estas respuestas a la crisis se vieron influenciadas por las creencias y los valores de la época. La religión, la superstición y el honor jugaron un papel fundamental en la motivación de las acciones individuales y colectivas. La gente buscaba sentido a su sufrimiento en la fe y creía que a través de la oración, la penitencia y la devoción podían obtener la gracia divina y superar sus dificultades. En resumidas cuentas, la locura de Carlos VI, si bien generó caos y desolación, también desencadenó una serie de respuestas creativas y solidarias que intentaron mitigar sus efectos. Estas iniciativas, tanto las que tuvieron éxito como las que fracasaron, revelan la complejidad de la sociedad francesa de la época y la capacidad de la gente para adaptarse y resistir, incluso en las circunstancias más adversas. La historia de Carlos VI no es solo la historia de un rey loco, sino también la historia de un pueblo que luchó por sobrevivir y mantener viva la esperanza en un futuro mejor. Sin embargo, incluso en la penumbra de la locura real, la historiografía plantea dilemas éticos y metodológicos sobre la representación de Carlos VI. No se trata simplemente de narrar hechos, sino de interpretar un pasado complejo a través de lentes contemporáneas, evitando anacronismos y juicios simplistas. ¿Cómo podemos comprender la experiencia de un hombre aquejado por una enfermedad mental en un contexto histórico donde la comprensión y el tratamiento eran rudimentarios? ¿Cómo equilibramos la necesidad de rigor histórico con la empatía humana al reconstruir una vida marcada por el sufrimiento y la incomprensión? Uno de los desafíos principales reside en la interpretación de las fuentes primarias. Los documentos de la época, como las crónicas reales, las cartas y los registros judiciales, ofrecen información valiosa sobre la vida y el reinado de Carlos VI, pero deben ser analizados con cautela. Estos textos fueron escritos por individuos con sus propias agendas, prejuicios y limitaciones, y a menudo reflejan la visión de la élite cortesana más que la realidad vivida por el pueblo llano. Por ejemplo, las crónicas reales tendían a glorificar al monarca y a minimizar sus defectos, lo que dificulta la obtención de una imagen precisa de su estado mental y su impacto en la política. Ahora bien, considérese cómo esto se aplica al analizar los informes médicos de la época. Los diagnósticos y los tratamientos prescritos a Carlos VI reflejan la limitada comprensión de la enfermedad mental en el siglo XIV y pueden resultar incomprensibles o incluso chocantes desde una perspectiva moderna. Además, la reconstrucción de la vida emocional y psicológica de Carlos VI plantea interrogantes metodológicas complejas. ¿Cómo podemos acceder a sus pensamientos, sus miedos y sus esperanzas a través de los fragmentos dispersos que han llegado hasta nosotros? ¿Cómo podemos evitar proyectar nuestras propias categorías mentales y emocionales en un individuo que vivió en un contexto cultural radicalmente diferente? El riesgo de caer en el anacronismo y la especulación es constante y requiere un esfuerzo constante de autocrítica y contextualización. Por otro lado, es fundamental reconocer la validez de la experiencia subjetiva de Carlos VI y evitar reducir su locura a una mera categoría diagnóstica. Su sufrimiento fue real y su historia merece ser contada con respeto y sensibilidad. Otro aspecto crucial es la consideración de las perspectivas marginalizadas.
La historia de Carlos VI ha sido tradicionalmente contada desde el punto de vista de la corte y la nobleza, pero es importante recuperar las voces de aquellos que fueron silenciados o ignorados: los campesinos, los artesanos, las mujeres y los miembros de las minorías religiosas. Estas personas sufrieron las consecuencias de la locura del rey y la inestabilidad política, y su experiencia merece ser tenida en cuenta para obtener una imagen más completa y matizada del período. De hecho, es posible que estos grupos experimentaran la locura real de formas radicalmente diferentes, viéndose afectados por las decisiones erráticas y el caos generalizado de manera más directa que la élite cortesana. En cambio, la popularización de la historia de Carlos VI plantea dilemas éticos sobre la representación de la enfermedad mental. ¿Cómo podemos evitar el sensacionalismo y la estigmatización al contar la historia de un hombre aquejado por una enfermedad mental? ¿Cómo podemos promover la comprensión y la empatía en lugar del morbo y la curiosidad morbosa? La responsabilidad del historiador es crucial en este sentido y requiere un enfoque cuidadoso y reflexivo que evite perpetuar estereotipos y prejuicios. Por consiguiente, el uso de metáforas y analogías para describir la locura de Carlos VI debe ser abordado con cautela, evitando trivializar o romantizar una experiencia profundamente dolorosa. La representación del rey como un rey de cristal puede ser útil para ilustrar su fragilidad y vulnerabilidad, pero también puede reforzar la idea de que la enfermedad mental es algo extraño y ajeno a la experiencia humana. Finalmente, la historia de Carlos VI nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad. ¿Qué implicaciones tiene la enfermedad mental en un líder político? ¿Cómo debe la sociedad responder a la incapacidad de un gobernante? Estas preguntas siguen siendo relevantes en la actualidad y nos obligan a repensar nuestras ideas sobre el liderazgo, la salud mental y la justicia social. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, se despliega ante nosotros una imagen no tanto de un monarca desquiciado, sino de un espejo roto que refleja las fracturas de una época convulsa. No hemos simplemente catalogado dolencias y desvaríos. Hemos intentado comprender cómo la resquebrajadura mental del rey resonó, amplificándose en la estructura misma del reino. El hilo conductor que une las hebras de nuestra exploración no es la simple enumeración de causas y consecuencias, sino la comprensión de cómo la vulnerabilidad humana, magnificada por el poder, puede convertirse en un catalizador para la desestabilización social y política. En lugar de resumir los puntos ya tratados, permitámonos visualizar la situación como un intrincado tapiz. Cada hilo, cada color, representa un aspecto diferente de la historia de Carlos VI: su infancia, sus delirios, las intrigas cortesanas, las tensiones sociales. Ningún hilo por sí solo define la imagen completa, pero la interconexión de todos ellos crea un patrón complejo y revelador. Al observar el tapiz en su conjunto, empezamos a comprender cómo la locura del rey no fue una anomalía aislada, sino un síntoma de una enfermedad más profunda que afectaba a toda la sociedad francesa. A medida que nos acercamos a la reflexión final, se hace evidente que la historia de Carlos VI no es simplemente un relato del pasado, sino una advertencia para el presente. No se trata de juzgar a un rey que vivió hace siglos, sino de comprender cómo las mismas fuerzas que contribuyeron a su caída siguen operando en la actualidad. La ambición desmedida, la falta de escrúpulos, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Estos son los mismos demonios que acechan a nuestra propia sociedad, amenazando con socavar la estabilidad y la justicia. Por lo tanto, más que un compendio de datos históricos, hemos buscado desentrañar las complejas dinámicas que entrelazaron la fragilidad individual con el destino colectivo. Como si observáramos el lento pero inexorable avance de una marea, hemos visto cómo la locura del rey erosionó los cimientos del reino, dejando al descubierto las grietas y las debilidades que ya existían. No hemos pretendido ofrecer respuestas definitivas, sino más bien plantear preguntas que nos inviten a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como ciudadanos y como seres humanos. Conforme nos preparamos para la conclusión, imaginemos el reinado de Carlos VI como un edificio construido sobre arena movediza. La locura del rey, como un terremoto, sacudió los cimientos de la estructura,
provocando su lento pero inevitable derrumbe. Pero en medio de la ruina también surgieron semillas de esperanza, la resistencia del pueblo, la búsqueda de nuevas ideas, la lucha por la justicia. Estas semillas, aunque pequeñas y frágiles, contenían el potencial para construir un futuro mejor. El relato que hemos tejido no culminará en una sentencia definitiva, sino en una invitación a continuar explorando, a cuestionar las certezas y a mantener viva la llama de la curiosidad. El camino hacia la comprensión plena sigue abierto. Al cerrar este capítulo sobre la vida y el reinado de Carlos VI, no nos llevamos simplemente un relato histórico, sino un espejo donde se refleja la perenne fragilidad humana. Hemos contemplado no solo el derrumbe de un monarca, sino la desintegración de un orden, la manifestación palpable de cómo la vulnerabilidad, magnificada por el poder absoluto, puede desestabilizar los cimientos de una nación. La historia de Carlos VI no es una mera crónica de la locura en la corte. Es una advertencia sobre la importancia vital de la empatía, la responsabilidad y la salud mental en aquellos que ostentan el liderazgo. Lo que emerge con mayor claridad de este análisis es la interconexión ineludible entre el individuo y su entorno. Carlos VI no fue un caso aislado, un meteoro errático que cruzó el firmamento francés. Su desequilibrio mental fue, en parte, producto de una infancia marcada por la inestabilidad, las intrigas palaciegas y las tensiones inherentes al poder. Su locura, a su vez, se convirtió en un catalizador para la anarquía, exacerbando las divisiones y alimentando las ambiciones que ya bullían en la corte. La historia de Carlos VI nos recuerda que ningún hombre, por poderoso que sea, está exento de la influencia de su contexto y que las decisiones de un líder pueden tener consecuencias devastadoras para todo un pueblo. Pero más allá de la tragedia individual y el caos político, la historia de Carlos VI también nos ofrece una lección sobre la resiliencia humana. En medio de la tormenta surgieron voces de esperanza, movimientos de resistencia y gestos de solidaridad que intentaron mitigar los efectos de la locura real. Desde las hermandades religiosas que ofrecían consuelo a los más vulnerables hasta la figura inspiradora de Juana de Arco, la sociedad francesa demostró una capacidad sorprendente para adaptarse y luchar por un futuro mejor. Estas chispas de esperanza nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, la llama de la humanidad puede seguir ardiendo. Así, al concluir nuestro viaje a través del tiempo, nos enfrentamos a una verdad ineludible. La historia de Carlos VI no es solo una historia del pasado, sino un espejo que refleja nuestros propios desafíos y responsabilidades. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar la empatía, de promover la salud mental y de exigir responsabilidad a aquellos que nos gobiernan. Nos recuerda que el poder, sin sabiduría ni compasión, puede convertirse en un arma destructiva y que la fragilidad humana, cuando se ignora o se explota, puede tener consecuencias devastadoras. La verdadera práctica quizás comienza ahora, en la búsqueda constante de una sociedad más justa, más compasiva y más consciente de la vulnerabilidad inherente a la condición humana.